Las civilizaciones y la sabiduría ancestral. La corriente filosófica llamada la transmodernidad señala que a partir de 1492, con la invasión al continente Abya-Náhuac, empieza una era oscurantista en la que Europa, por medio de las armas, el comercio y más tarde la tecnología, se convertirán en el centro del mundo. El concepto de eurocentrismo se entiende como pensar que la génesis de la humanidad inicia en Grecia y que ahora está en Nueva York. El pasado ancestral, desde la antigua Mesopotamia, Egipto, India y China, desaparecieron con el saqueo y la quema de la Biblioteca de Alejandría. La información más selecta de esa biblioteca fue a parar a la Biblioteca del Vaticano. ¿Quién fue el que dio la orden de esa destrucción para acabar con la historia antigua de la humanidad del continente euroasiático africano? Para la modernidad eurocéntrica occidental, la civilización del Sem Anáhuac, es decir, los que viven enteramente juntos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, fueron pueblos primitivos, guerreros, idólatras, que, gracias a la invasión europea, pudieron entrar a la historia universal, es decir, a la historia europea. Por alguna razón hoy desconocida, los banqueros de Venecia de ayer, como los banqueros de Wall Street de hoy, en alianza con el Vaticano, no han querido que se conozca la verdadera historia de la humanidad o de las diferentes humanidades que han existido probablemente antes que la nuestra, a la que los viejos abuelos llamaban el quinto sol. Esta es la razón por la que la historia antigua de la humanidad es desconocida en muchas partes del planeta. Las civilizaciones ancestrales han tenido diferentes formas de resistir las embestidas para lograr su aparente extinción y con ellas su milenaria historia. Es el caso de lo que fue Mesopotamia y Egipto, que ha desaparecido su historia ancestral tanto por la imposición del Islam como por las conjeturas fantasiosas de la arqueología europea que desde el siglo XIX se han apropiado de su historia ancestral. La China es otra historia, porque también a partir de las invasiones de las potencias europeas desde el siglo XIX y la implantación del socialismo a mediados del siglo XX, es que se ha perdido la historia ancestral. Nada se sabe realmente del periodo de esplendor de Egipto, Mesopotamia y China. Extrañamente o misteriosamente, o por azares de la historia, en el inicio del siglo XXI no disponemos de esa información de manera accesible. La aparente excepción es la India, que posee su memoria histórica ancestral y que está recogida en sus libros sagrados, en sus monasterios y en general en su variado pueblo, pero que no se tiene una visión clara y muy bien definida sobre los momentos más luminosos de su milenaria civilización, quedando todo en el ámbito de la mítica y la religión. Para el caso del continente Abya-Náhuac, sabemos que el llamado colapso del período clásico cortó el desarrollo epistémico y que, según la mítica ancestral, las venerables personas de conocimiento inexplicablemente desaparecieron a mediados del siglo IX después de Cristo, dejando dicho que regresarían a restablecer su sabiduría. Más de 6 siglos de orfandad, más el inicio de la invasión europea.
por lo que también no se conoce con exactitud en qué consistió la sabiduría en su momento de esplendor, como a las otras civilizaciones antiguas del planeta. Concluyendo, existe un vacío de conocimiento de la historia antigua de la humanidad y al mismo tiempo una tergiversación de estas historias por el dominio epistémico de la cultura occidental en los últimos tiempos. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, están apareciendo en todo el mundo fragmentos de esta información, aunque muy contaminados por información tendenciosa y falsa para mantener la ignorancia. Educayotl AC.